hablemos de la diabetes tipo 2, una enfermedad que se desarrolla lentamente y con el tiempo interrumpe el funcionamiento de todo su cuerpo. El programa Sage Plus de Minnesota está aquí para ayudarla a prevenirla y a manejarla. Pero primero, aprendamos sobre esta. Piensa en su cuerpo como una fábrica que transporta el combustible en energía. Los alimentos que ingiere se convierten en azúcar, también llamada glucosa, en el torrente sanguíneo. Cuando su nivel de azúcar en la sangre sube, su páncreas libera insulina. La insulina actúa como una llave para abrir la puerta de sus células para que la glucosa pueda entrar en ellas. El proceso funciona día y noche para mantener su cuerpo funcionando. Pero si desarrolla diabetes, este proceso no funciona. El cuerpo no puede producir suficiente insulina ni usarla bien para abrir las puertas de las células. El azúcar se acumula en el torrente sanguíneo y las células no pueden obtener la energía que necesitan. Los primeros síntomas incluyen tener que orinar mucho, sentir mucha sed y hambre, perder peso o sentirse muy cansada. Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar daños graves a los vasos sanguíneos, produciendo presión arterial alta, a su corazón y cerebro, aumentando su riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, a los riñones, provocando insuficiencia renal, a los ojos, produciendo glaucoma, cataratas e incluso ceguera. La diabetes puede provocar daños en los nervios de las extremidades, especialmente en los pies, lo que provoca dolor y entumecimiento y en ocasiones incluso amputación. Puede provocar problemas dentales como caries y enfermedades de las encías. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes? Los antecedentes familiares juegan un papel importante. Si tiene padres o hermanos con diabetes, usted misma enfrenta un mayor riesgo. Su riesgo de desarrollar diabetes aumenta si tiene sobrepeso, si tiene 45 años o más, o no hace mucho ejercicio. La diabetes es más común entre las personas afroamericanas, hispanas, nativas americanas, asiáticas americanas o isleños del Pacífico. Su riesgo de desarrollar diabetes y experimentar complicaciones de la diabetes, como las enfermedades renales crónicas, puede ser afectado por el lugar en donde vive, aprende, trabaja y practica su religión. Los factores, como poder encontrar alimentos saludables y asequibles, transporte, vivienda segura y si experimenta racismo o violencia, todos contribuyen a su riesgo de diabetes y a los resultados de la enfermedad. Estos factores se conocen como determinantes sociales de la salud. Otro factor de riesgo es tener prediabetes, una afección en la que su nivel de azúcar en la sangre es más alto de lo normal, pero no lo suficientemente alto como para ser clasificado como diabetes. La prediabetes es una señal de advertencia que eventualmente puede desarrollar diabetes y que es vulnerable a las enfermedades cardíacas o a derrames cerebrales. Si tiene prediabetes o incluso si no la tiene, hay muchas cosas que puede hacer para protegerse del desarrollo de la enfermedad. Bajar algo de peso, perder incluso una pequeña cantidad del 5 al 7% de su peso corporal, puede reducir su riesgo. Consuma alimentos más saludables. Elija alimentos con menos grasas y calorías y con más fibra.
Concéntrese en frutas, verduras y cereales integrales. Muévase. Trate de estar físicamente activo durante al menos 150 minutos a la semana. Pruebe algo que haga latir su corazón, como caminar a paso ligero, andar en bicicleta, correr o nadar. Pida ayuda. Si tiene prediabetes, pregúntele a su proveedor de salud de cómo trabajar con un educador en diabetes o conectarse con el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes. Estos son excelentes recursos para realizar cambios saludables en el estilo de vida. Y si le han diagnosticado diabetes, no se asuste. Si bien la diabetes no controlada puede provocar complicaciones de por vida, hay muchas cosas que puede hacer para controlar la enfermedad y preservar su salud. Controle su nivel de azúcar en la sangre a diario. Tome los medicamentos según las indicaciones. Hágase chequeo de rutinas. Cuide especialmente sus dientes y sus pies. Y recuerde, esos 3 pasos de cuidado personal que todos deberían tomar. Pierda algo de peso, incluso un poco. Consuma alimentos más saludables, bajos en grasas y ricos en fibra. Muévase 30 minutos 5 veces a la semana. También cuide su salud mental. Manejar una condición crónica es un trabajo duro y las personas con diabetes a veces enfrentan desafíos especiales de salud mental. Es importante recordar que no está sola. Si tiene dificultades, hable con su médico o con alguien de su confianza. Realmente no tiene que lidiar con la diabetes por su cuenta. Sage Plus está aquí para ayudar. Es un programa gratuito para mujeres que desean apoyo para controlar la diabetes. El programa de servicios de apoyo para una conducta saludable pueden guiarla a lo largo del camino. Cuando se inscribe en Sage Plus, puede reunirse con un farmacéutico para asegurarse de que está tomando su medicamento correctamente, un educador en diabetes para ayudarla a controlar su diabetes día a día, un nutricionista para aprender a elegir alimentos saludables, un asesor de salud para obtener apoyo para establecer y alcanzar sus objetivos de salud personales. La diabetes representa un verdadero desafío para su corazón y su salud, pero no tiene por qué ser sufrimiento. Sage Plus puede ayudarla a desarrollar nuevos hábitos saludables para toda la vida. Solicite al personal de su clínica comenzar.